días chiquillas, buenos días chiquillos. Bueno, como todos ya saben, nosotros somos Cooperativa Monarqui, una cooperativa femenina dedicada a la estética y también a los servicios y el bienestar. Es por eso que el día de hoy nosotros tenemos una acompañante, una compañera en la visita que nos viene a hablar de la terapia sexual. Su nombre es Fruta Húmeda. Un aplauso para ella, chiquillos. Hola, muchas gracias Lili por la invitación. Como tú bien dices, bueno, soy Fruta Húmeda, pero también Cristina es mi nombre para quien quiera escribirme. Fruta Húmeda, bueno, es un proyecto asociado a la felicidad sexual, promoviendo el bienestar y autocuidado, la educación sexual también, entonces muy ligado también a lo que ustedes hacen como Monarqui. También muy ligado al autocuidado y a la belleza femenina. Así es por eso la invitación, porque de repente uno como mujer, ¿cierto?, se pierde en el bienestar sexual. Uno llega a una edad y cree que ya no hay más bienestar sexual o tenemos muchas preguntas que hacer nosotros. Por eso invitamos a todo nuestro público, a toda la gente que nos está viendo, que se conecten para hacer las preguntas a nuestra querida Cristina, ¿ya? ¿Como qué tipo de pregunta? Un ejemplo, ¿desde qué edad se puede empezar a hablar de sexualidad a los hijos? Bueno, está muy atingente ahora que la educación sexual comienza en quinto básico, eso sería 10, 11 años. Sin embargo, la idea es que pueda ser desde mucho antes, ya en realidad desde los niños que vayan al jardín y de comenzar en realidad, por ejemplo, hablar sobre los límites, que por ejemplo que tiene que ver con el cariño, distinguir entre el cariño, por ejemplo, lo que puede ser un abuso, el tema corporal. Mucha gente piensa que en realidad como la educación sexual sería como enseñar el Kama Sutra o enseñar en realidad técnicas de masturbación, y para cada etapa que existe hay enseñanzas adecuadas que tienen que ver también, por ejemplo, generalmente empiezan entre los 11, 12 años, cuando entra la pubertad. Sin embargo, toda la etapa anterior estamos viviendo nuestra sexualidad. En realidad somos seres sexuales desde que nacemos, somos parte de un acto sexual, creación de un acto sexual. Entonces, siempre tenemos la sexualidad, vivimos la sexualidad, somos sexo. Sin embargo, claramente, y con comunicación y educación, es mucho más adecuado vivirla en realidad, como mucho más sano, porque se vive mucha angustia con la desinformación. Exactamente. Sí, esa es una duda que yo personalmente tenía. O sea, ¿qué es la sexualidad y de qué manera vivirla? Por ejemplo, una mujer ya con una edad, no sé, más avanzada, ¿cierto? ¿Cuáles son los tips para vivir mejor, ¿cierto? Para no sentir culpa por vivir la sexualidad, algo así. Por ejemplo, puede ser, como te decía, todo está muy ligado a nuestra educación sexual, a nuestra comodidad de hablar de sexualidad, y generalmente hay un mito o hay una creencia muy arraigada de que llegando a cierta edad, las personas, sobre todo las mujeres, cesan su sexualidad. Ya como que está muy ligado también al tema de la reproducción. Cuando empieza la menopausia es como que hay cambios, obviamente. Por ejemplo, hay menos lubricación, hay más dolor quizá al coito. No obstante, hay otras formas de reconectarse con la sexualidad. El clítoris, que crece 15 veces, por ejemplo, es 15 veces más grande. Tenemos 15 años que a los 90 años, va creciendo, ya tenemos mucho más posibilidad y es un órgano en realidad que está solamente asociado al placer sexual. Por lo tanto, como está muy ligada a la sexualidad, por ejemplo, de las mujeres, asociado también a otra persona, generalmente quizás como asociarlo a que venga a otra persona, por ejemplo, el marido, la pareja, a descubrir nuestra sexualidad, queda un vacío, ¿ya? Por ejemplo, llega a cierta edad y no se puede quedar viuda y no tienes pareja y como que se cerrara esa puerta sexual. Sin embargo, existe toda la posibilidad de la autoestimulación, de explorar sexualmente, de reconectarse con los sentidos. La sexualidad no es solo genital, también tiene que ver con todo nuestro cuerpo, reconectarnos con nuestro cuerpo, entonces eso es súper importante.
más allá de ver como las técnicas, por ejemplo, qué tips, primero autoexplorarse, ¿ya? Sin culpa. Sin Porque culpa, los chilenos trabajar. tenemos tendemos a tener mucha culpa por las cosas que hacemos. Eso, bueno, también de poder conversar con otras personas, de naturalizar el tema de la sexualidad, que no es un pecado, como tú dices, la culpa está súper arraigada, somos muy poderosos, tenemos una relación con el cuerpo un poco compleja, así que... Ok, Cristi, mira, en este momento nosotros queremos saludar a todos los usuarios de Facebook, ¿cierto? Los invitamos a ver este video, los invitamos a que compartan este video, ¿ya? Invitamos porque, mira, en este momento está mucho el empoderamiento femenino, ¿ya? Y a eso nosotros también queremos enfocarnos, al empoderamiento de la mujer, cómo pensamos, cómo nos comportamos, de qué manera ayudamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos en la casa con nuestros maridos, con nosotras mismas, ¿cierto? El querernos, el ayudarnos. Entonces, por eso este día hemos invitado a Fruta Húmeda, a la querida Cristina, que ella nos va a dar tips, nos va a dar datos. Ahora me llama mucho la atención, Cristina, esto que trajiste acá, cuéntanos más o menos de qué se trata. Bueno, esta es toda una propuesta que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que Fruta Húmeda quiere proyectar sobre el bienestar sexual, además de terapia sexual, además de asesoría, de talleres de educación sexual. La idea sería también, por ejemplo, promover la autoexploración, el autocuidado sexual y estos elementos que son, por ejemplo, muy lúdicos, ya para comenzar también, tanto como la autoexploración, también con las relaciones de pareja. Por ejemplo, acá hay vibradores, ya como más tradicionales, acá hay mini vibradores. Por ejemplo, Esos son de bolsillo. De bolsillo. Por ejemplo, esta es una bala y saca todo como la mitología del tamaño del pene, por ejemplo, que tiene que ser grande, que tiene que ser monstruoso, muy asociado al porno. Esto, por ejemplo, rompe eso, ¿ya? Porque en realidad algo tan pequeño está súper asociado también a estimular todas nuestras zonas sensoriales, erógenas. Entonces son para estimular, esta es una bala vibradora para estimular el clítoris, estas son bolitas chinas para fortalecer el suelo pélvico, que es muy importante para la vivencia de la sexualidad. Así que está aquí me llama la atención, es como un perfume. Sí, es un perfume de feromonas que la idea es muy rico, es muy sensual y la idea es que cuando uno lo utiliza tiene como más probabilidades también de atraer a otra persona. Igual está súper asociado. Vamos a pedir unos 20. Está muy asociado también a la actitud, a todo, como por ejemplo si tú compras ese producto estás conectado, no es como por ejemplo que haga milagros así como que yo me lo pongo y no me baño y estoy ahí toda así encerrada, ya no va a llegar así como la abeja ya. No es tan así, es como también, por ejemplo, yo lo utilizo y también estoy conectada, quiero mostrarme, quiero verme, tengo una actitud también más sensual, que eso también es muy importante para nuestro bienestar. Oh, sí, así es. Bueno, Cristina, seguimos hablando. ¿Tú tienes alguna página? Bueno, nosotros particularmente sabemos que Cristina tiene muchos seguidores, mucha gente que la sigue, así que quería decirte que nos dieras tu página, tu cuenta de Facebook, para que las chiquillas de Munarqui, las que nos siguen a nosotros, ¿cierto? También puedan seguir a Cristina, porque es un gran ejemplo a seguir de mujer empoderada y todo eso. Entonces, Cristina, ¿a dónde te podemos seguir nosotros? Cuéntanos. Bueno, hay un sitio web que es frutahumeda.com, ahí está toda la información sobre fruta húmeda y también en Instagram con fruta húmeda, Facebook, bueno, todas las redes sociales, pueden escribir en Google fruta húmeda y va a salir, así que sigan, ya en Twitter también, para las personas que usan Twitter, ahí a veces estoy peleando sobre la educación sexual. Bueno, acá les cuento que no estamos solas, estamos con un grupo de gente, un grupo de amigos, y acá en el estudio vamos a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta por acá? ¿Alguna pregunta interesante que Cristina nos pueda ayudar a resolver? Piso pélvico. Piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? Piso pélvico. El piso pélvico es súper importante para nuestra vivencia en bienestar de la sexualidad. Es algo que no se habla mucho. El
piso, suelo pélvico, es la contención muscular que toma todo nuestro órgano interno, tanto la vejiga, el ano, todo el útero, para que no se caiga y se debilita ya por los pasos de los años, por la alimentación, por el estrés, y tiene mucha influencia, por ejemplo, en nuestro placer sexual, de poder controlar, por ejemplo, los orgasmos, de tener más fuerza, de tonificar, y eso, por ejemplo, con los partos, con hacer mucha fuerza. Los hombres y mujeres también los tienen, o sea, la idea es que ambos puedan fortalecerlo con los ejercicios de Kegel, que esto de contraer y soltar. Imagínense que tienen acá una guinda, ya como algo que la sube y la baja, que sube y baja. Entonces, desde esa como propiocepción del cuerpo, voy a hacer contraer y soltar. ¿Ya? La idea, por ejemplo, si uno quiere como fortalecerlo de forma mucho más especializada, hay una gimnasia que se llama gimnasia hipopresiva, que es hacer una apnea, ya, de hundir el abdomen y mantener todo, estabilizar todo este centro. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algún ejercicio, tomo la bolsa de la feria, hago cualquier fuerza, ya lo que tiendo en realidad es a bajar el suelo pélvico, mientras que la idea es estabilizarlo. Ya, por ejemplo, al toser también uno cuando tose orgánicamente tira hacia afuera o hace un abdominal, ya, cuando está haciendo ejercicio. De hecho, por ejemplo, el CrossFit, que está muy de moda, es de alto impacto para el suelo pélvico. Ya, por eso también no hay que ser como que hay que tener mucha conciencia también de nuestro cuerpo, que es como parte de la educación sexual, también tiene que ver con la conciencia corporal que una tiene. Entonces, para eso también, por ejemplo, está los ejercicios de Kegel, sin embargo, también están estas bolitas, que son las bolitas chinas. Ah, ya, qué bonitas. Qué bonitas. En realidad estas son como especial también de fruta húmeda, la idea es que es de frutas. Así es. Especial para principiantes, son como un diseño más tradicional, tienen distintos pesos, hay distintos tipos de diseños, modelos, y la idea es introducirla, queda como, por ejemplo, como Introduce en la vagina. En la vagina, se introduce en la vagina. Por ejemplo, la gracia de estas, que son blanditas, son de silicona, y puedo empezar con una. Ya puede ser un poquito incómodo, pero en realidad si no tengo como la costumbre de introducirme, no sé, un tampón o una copa menstrual, empiezo con una para empezar a sensibilizar toda la zona, y la tengo entre 2 o 3 minutos. Y empezar de a poco como en aumento, máximo 20 minutos. La idea es que como tampoco como a veces... Pero tú puedes hacer cosas con esa... ¿Esa tiene algún nombre? ¿Cómo se llama? Estas se llaman bolas chinas, pero en realidad son de Japón. La usaban las geishas. Así que, bueno, ahí la idea es que no te quedes sentada. ¿Ya? Okay. Esto automatiza el ejercicio de Kegel. Por lo tanto, en realidad yo puedo caminar, hacer algo no de tanto impacto. De repente yoga, pilates puede ser adecuado, dependiendo también del peso. Esto, por ejemplo, si tú las tocas... Estas son pesaditas, chiquillas, un poquito más rígidas. Y siento que tienen algo adentro. Sí. La idea es que estas bolitas vibran dentro, entonces estimula toda la zona, entonces no sale como... Es como ejercitar la vagina. Exacto, un fitness vagina. Ah, muy Y ahí esto, por ejemplo, promueve el orgasmo, que aumente unos segundos más, que sea más intenso también porque tengo más fuerza. Y ahí también, por ejemplo, promueve también la lubricación porque empiezo a movilizar, a descorazar toda esa zona, ya que la tenemos así como con un candado. Claro, así es, Como ahí. un candado. Sí. Mira qué buen dato, chiquillas. Las invito a que sigan la página de Fruta Húmeda, y ella siempre está publicando estas cositas bien prácticas para la mujer. Así que invitamos, chiquillas, a que se sigan incorporando porque ya queda poquito para que puedan hacer preguntas, ya que Munarki no solo se preocupa de hablarles de los servicios, sino también entregar bienestar para ustedes. Vamos a ir teniendo siempre diferentes tipos de invitadas, ¿cierto? Para que ustedes se vayan informando. En este momento estamos con Cristina de Fruta Húmeda hablando de la sexualidad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pregunten. Es que no podemos ver ahora la... pero Sí. Quería preguntar qué pasa con lo que se llama la ablación de Occidente, que es cuando las mujeres, cuando tenemos un parto, nos cortan un músculo que en realidad personalmente a mí me provoca dolores cuando tengo excitación alrededor del músculo, aprieta mucho, tira mucho.
Se quería consultar si las bolas chinas ayudan un poco al proceso o en realidad es algo que no se puede como mejorar con el tiempo. La idea ¿Y en qué afecta? Claro, por ejemplo, de hecho hay algo que se llama como violencia obstétrica, ya, dado que a veces no preguntan en realidad qué procedimiento después del parto o cualquier como intervención, por lo tanto queda la zona muy sensible. Como te digo, la idea también, por ejemplo, las bolas tiene que ver con un ejercicio más profundo también. Sin embargo, igual pueden ayudar también a sensibilizar, como empezar a reconectarte con esa zona. Ya, como desde un punto sí puede quedar, por ejemplo, el cuerpo tiene memoria. Por lo tanto, esa memoria quizás es dolorosa, también como si no te preguntaron o tú en realidad apareció como fue una intervención media violenta, también hay que empezar a como sanar eso, a como reconectarte. Quedan secuelas, se hace más sensible, sin embargo con el tiempo tiene la posibilidad también como de regenerarse. También con la alimentación, con los ejercicios, con toda la conexión también que tú tengas. ¿Ya? Pero claro, el cuerpo tiene memoria, así que eventualmente deja de ser, ya no va a ser igual que antes. Eso también a veces uno tiene que vivir esos duelos corporales que claramente, por ejemplo, después de un embarazo, después de una operación, a veces suceden cosas, después de quizá una experiencia traumática también, tu cuerpo ya deja de ser el mismo y eso también es un duelo que uno no lo sabe vivir. Y se empieza también a tener más sensibilidad, quizás también como hay un condicionamiento en torno a que se genera el dolor, por ejemplo, me duele, asocio un estímulo que puede ser el coito, entonces asocio como el coito con el dolor, entonces antes de que exista esa experiencia, mi cuerpo ya se resiste. Entonces eso también es una parte, por ejemplo, de ahí también, aparte de trabajarlo como con elementos, la idea es que también la sexualidad está muy asociada también a la mente, al cuerpo, y que la mente y el cuerpo es uno, en realidad como que uno solamente lo disocia. Mira, Cristi, para que alcancemos a responder todas las preguntas, vamos a escuchar otra. Aún hay mujeres que no llegan al orgasmo en el acto sexual. ¿Por qué pasa eso? Lo voy a repetir porque posiblemente no se escuchó. Entonces, hay mujeres que no llegan al orgasmo en el acto sexual. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Por varias cosas. Puede que no haya la estimulación adecuada, que no haya control también como del suelo pélvico, de que esté muy desconectada mentalmente. Nuestro cuerpo, en realidad, la idea es como, por ejemplo, si yo estoy estresada o estoy preocupada, no le doy espacio al placer. ¿Ya? O sea, ¿me angustio o siento placer? Entonces, si estoy preocupada, el estrés en realidad como que es un off y un off. Un on y un off, en realidad, de ciertos como elementos como de neurotransmisores, del sistema parasimpático, simpático, más neurológico. Por lo tanto, la idea es que pueda la estimulación adecuada, que sea como las mujeres nos demoramos entre 13 y 15 minutos en excitarnos. Somos diferentes al hombre, somos más diferentes. Hay también, por ejemplo, un modelo también como más circular. Antes era un modelo lineal de como la respuesta sexual humana, ahora es mucho más circular, que en realidad tenemos que responder a los estímulos sexuales. Que nuestro cuerpo también, que nuestra mente esté conectada. Va variando en realidad, muchas cosas, pero y como la propuesta es autoestimulación, ya de estar como entrenando al cuerpo a que sienta orgasmo, cómo lo siento, qué me estimula, aprender a relajarse, aprender a desconectarse, y que también en realidad los orgasmos generalmente no son vaginales, ya, o sea, la vagina tiene mucha más fuerza en el primer tercio, y después tiene menos fuerza en los otros tercios, en los otros anillos. Por lo tanto, cuando el coito o introduce, por ejemplo, un pene, no tengo tanta fuerza, lo que más estimula es la estimulación del clítoris. Generalmente las mujeres llegan al orgasmo con la estimulación del clítoris o también de los senos, pero ahí es un porcentaje menor. No obstante, si hay estimulación clitorial, probablemente esté mucho más como propensa a sentir orgasmo. Mientras que si solo coital sin estimulación, por ejemplo, que esté arriba,
ya que tenga mucho más control también de los movimientos, es súper importante. Y no está, por ejemplo, como la ¿Como posición... romper la rutina un poco? O... Claro, pero por ejemplo, en ciertas posiciones hay posiciones que tienen mucha más estimulación. Por ejemplo, si yo estoy abajo, como la típica del misionero, y en realidad pasa que muchas mujeres quedan así como quietas, ¿ya? Y eso también es, si yo no soy en realidad como activa sexualmente, de poder decir no me gusta, me siento mejor o no, ahí tiene que haber comunicación, tiene que haber conexión también con mi propio cuerpo. Es fácil y complicado como el proceso del orgasmo, porque en realidad todos podemos sentir orgasmo, eso es algo universal. No obstante, cómo llego a ese orgasmo es distinto en cada persona. Entonces cada persona tiene que reconocerse sexualmente para eso. Ok. Bueno, chiquillos, las invito a que se sigan conectando, queda poquito tiempo, así que por favor envíennos nuestras preguntas. Yo no sé si me pueden ayudar con algunas preguntas porque en este momento no puedo ver si han... A ver, acá. No sé si hay Yo me estoy conectando preguntas. para... una consulta. ¿Cómo nosotros como mujeres nos podemos ir conectando con nuestra sensualidad femenina? Por ejemplo, no sé, si no tenés pareja, ¿cachai? No con tus compañeros, sino que Con uno. ¿Cómo conectarse con la sexualidad femenina? Pregunta acá la compañera. Con la sensualidad. Con la sensualidad. Primero es quizás dejar, como hay un tema de que la sexualidad femenina es sumamente como infantilizada, ya como que fuéramos niñas en realidad, aunque somos adultas, fuéramos niñas, que alguien viniera ya a reconocernos sexualmente. Primero hay que sacarnos eso, ya de que nosotras tenemos todas las posibilidades de reconectarnos solas, sin pareja. Está muy asociado a que la sexualidad se viva con pareja. Primero, no, con uno. Ese uno, yo en él, o sea, como uno empieza también a reconectarse también con toda esta fuerza vital, energía. Por ejemplo, en los talleres que hago como una imaginería que vaya como una serpiente desde, por ejemplo, la punta de los pies, que vaya. La serpiente es un arquetipo que está muy negado, que es como la pecado, como algo como malo, maligno. Sin embargo, dentro de la mitología, antes del cristianismo, era sensual, era la sabiduría. Todas las mujeres en realidad tenemos una energía también como un registro muy arquetípico sobre nuestra sensualidad. Entonces, primero también es como verte desnuda, ¿ya? Verte desnuda, reconocerte en el espejo, tu cuerpo, empezar a tocártelo, empezar a potenciar tus sentidos. ¿Qué sentido? Por ejemplo, a veces somos más visuales, a veces tenemos más, por ejemplo, nos gustan más los aromas, otras nos gusta más que nos toquen. Entonces empezar a reconocer qué me gusta y desde ahí empezar también como a potenciar, empezar a masturbarme, eso, como desde también sacar todo de qué es cochino, de qué es pecado, primero qué es pecado, de que no me lo merezco, de que para qué, sino en realidad como no es necesario. Empezar a quererse un poquito también, Sí. uno misma como... Un orgasmo al día me llama la alegría. ¿Quién está contenta por acá? Vamos a ver. Por aquí están preguntando, ¿es normal que un niño de 13 años tenga orgasmo? Sí. En realidad tenemos como nuestra potencia orgásmica es desde muy guaguitas, desde muy bebés. En realidad por ejemplo, los niños son muy sensuales y ya a los 13 años ya probablemente hayan poluciones nocturnas, haya masturbación. Así que el orgasmo, por ejemplo, es algo súper natural que genera nuestro cuerpo. O sea, las mamitas, por ejemplo, yo un ejemplo, no tengo hijos, o sea, no tengo un hombrecito, pero en el caso de las mamás que tienen hijos hombres, por ejemplo, van a su pieza, pillan a su hijo, no sé, qué sé yo, masturbándose o tocándose. Ahí, ¿cuál es el consejo que tú le darías a la mamá? ¿Cómo enfrentar ese momento? Porque generalmente las mamás es el miedo que tienen, porque no está como la conexión de repente con los hijos con esos temas. Cuesta tocarlos, cuesta enfrentarlos. Entonces, ahí un consejo para aquella mamá que de repente pilla a su hijo en ese acto. ¿Cómo lo podemos afrontar? Primero, sin desde la castración, sin decir como que es cochino, de que no lo hagas, porque ahí ya la persona, ese niño, en realidad empieza como a asociar que la sexualidad, su descubrimiento sexual es negativo, es malo. Ya primero tiene que ser, por ejemplo,
de conversar. La comunicación en realidad es la clave para todas nuestras relaciones, para poder potenciar el bienestar, que podamos conversar, que esa mamá, por ejemplo, si pilla, en realidad que cierre la puerta, que pase un tiempo, que diga conversemos, qué te está pasando, es algo natural, es parte de tu proceso, ya como que la idea no sea castrador. Cuando es castrador, represivo, en realidad pues yo asocio la sexualidad como algo malo y tengo como una dificultad quizás de conectarme con el placer, conectarme con lo bonito que es la sexualidad. A mí particularmente una pregunta mía, la verdad es que yo cuando estaba en la preadolescencia, pero por ejemplo antes las mamás como que a las niñas no le hablaban de sexo, por ejemplo a ti te llegaba la menstruación, ya, y tú calladita, mamá me llegó qué sé yo. Ahora, ¿cómo lo hacemos con las niñas de nosotros? Las niñas de ahora que ya como tipo 12, 13 años ya se indisponen, qué consejos darle, cómo se tienen que cuidar, cómo afrontamos eso. Por ejemplo, bueno, ahora hay mucho movimiento también como de liberar también el tema de la menstruación, que siempre fue algo, también es como la sexualidad, yo creo que en todo como las etapas ha sido súper castradora en todos estos años, sobre todo lo que nos sucede como mujeres. Y por ejemplo, cuando llega la menarquia, la primera menstruación, es un hito súper importante, porque pasamos en realidad, dejamos de ser niñas y empezamos todo un proceso en que podemos quedar embarazadas, ya somos más mujeres, estamos más conectadas también con nuestra energía erótica que nos empiezan a atraer otras personas, etcétera. Entonces la idea es que sea un proceso primero desde antes, por eso la educación sexual tiene que empezar desde antes. Por ejemplo, las niñas, esto de si es normal un orgasmo en niños de 13 años, hay niños que tienen orgasmo a los 5 años. Ya con la estimulación en realidad, ya de sentir, claro, porque para ellos también no está tan integrado lo que es malo, lo que es bueno, entonces son en realidad como querubines, así que andan así, que se tocan su cuerpo. Entonces en realidad es empezar también una sensibilización sobre el tema, de que el cuerpo va a cambiar, de que van a pasar cosas psicoemocionales, ya de que en realidad, por ejemplo, cuando llega, en realidad empieza tu menstruación, todo este proceso, tu cuerpo, tu mente cambia también, entonces todo, la idea es poder siempre tener como la comunicación adecuada, o por lo menos si yo me da mucha vergüenza comunicar, o qué sé yo, hablar con los agentes también protectores, con profesores, con tías, de repente con alguien, con hermanas, oye, sabes que en realidad quiero que tu hermana hable esto contigo, ya que es más grande, con la profesora, o cómo en realidad pedir también. La idea es que si yo me siento sin herramientas, pida ayuda, claro. Ya pida como alguna orientación, y así también la persona empieza a hacer, y esa niña empieza a naturalizar su proceso y no como un trauma. Por ejemplo, muchas mujeres para la menstruación por años ha sido un karma, ¿ya? Y en realidad es lo que uno tiene que vivir con ello desde que llega, y en algún momento se va a ir, entonces pues viene el duelo de que se va, ya, entonces nunca la quisiste, después sufres porque no la, entonces al final nunca estás contenta con esos procesos, y eso también genera un malestar y que se va acumulando con los años, y al final termino en realidad desconectándome de ese área mía. Mira, Cristina, nosotros te queremos agradecer. No sé si queda alguna pregunta que quieran hacer como última pregunta. Sobre por qué algunas mujeres sí pueden como ir como cortadas y como otras mujeres no, y que es algo que no pasa como en el orgasmo, sino que es como pasa durante la relación sexual. ¿Cómo funciona eso? Porque hay muchas como teorías acerca de lo que es. Muchos dicen no, es que en realidad viene de la vejiga, otros como... Entonces, ¿qué es realmente? ¿El squirt? Sí, el squirt. Ya, está claro, como asociado también, por ejemplo, hay una diferencia que tiene que ver como, que dicen que es la eyaculación femenina, ya lo otro, la orina, todavía hay todo un tema de qué es en realidad, pero lo que tiene ciertos fluidos que no tienen orina, sin embargo, y hay unas glándulas que están como, que son las glándulas de Skene. Entonces se estimulan, y si yo estimulo, y hay mujeres en realidad que tienen, por ejemplo, tengo relatos, no sé, de que mujeres que no podían llegar al orgasmo ni nada, y después que tuvieron, por ejemplo, a su hijo, quedaron multiorgásmicas y pueden hacer un squirt, porque están mucho más sensibles también. Entonces, en realidad, con la estimulación hay algo, por ejemplo, está
la Beatriz Preciado, con el porno terrorismo, todo como que hay una guía de cómo llegar al squirt y eso tiene que ver también como tu anatomía. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, el monte de Venus más arriba y tienen el clítoris más arriba, por lo tanto siempre pueden llegar al orgasmo más fácilmente, hay otras que están más adentro. Entonces tiene que ver también, por ejemplo, también de que despatologizar la sexualidad en relación a que si no puedo, no es que yo esté fallada, es que solamente quizás mi anatomía no está ya como no es tan sensible, mientras que otras sí. Ya como que la idea es solamente la exploración y que tú puedas en realidad como tener como ciertos juguetes, quizás como elementos que puedan facilitar esa experiencia, que también tiene que ver con un relajo. Ya, por ejemplo, si tu cuerpo está muy relajado, está como expandido en realidad, y quiero como conectarme con ello, probablemente decir, salga un squirt. Ya, como... Yo creo que, o sea, para mí personalmente son como dos fases súper distintas porque yo soy como muy buena para los squirt, pero para llegar al orgasmo me cuesta un poco más, me tengo que relajar demasiado para llegar al orgasmo, pero en cambio para el squirt como que tengo que estar como más eufórica que para el orgasmo. Como eso depende de cada mujer. Es que cada mujer, por ejemplo, todas las mujeres que estamos acá, llegamos del orgasmo de forma diferente, tenemos tipo de sensibilidad. Por ejemplo, para ti es más fácil porque claro, el squirt no tiene que ver con el orgasmo, no es algo que es simultáneo. Puede ser simultáneo en realidad si logro, por ejemplo, estar súper conectada y un entrenamiento sexual súper grande. Bueno, hay mujeres en realidad que llegan al squirt con el orgasmo, pero no se dan ni cuenta tampoco era la idea llegar y llegan nomás como, y no saben tampoco cómo lo hicieron, es muy espontáneo, también tiene que ver mucho con la exploración, y que claro, como que en realidad el orgasmo tiene que ver también con relajo, con soltar el cuerpo, y el squirt tiene también, ahí como tú dices, como que está más eufórica, tiene un estrés. Entonces quizás estás mucho más conectada con el squirt que con el orgasmo, que es como soltarse. Bueno, Cristina, nosotros en este momento tenemos que agradecer a la gente que se conectó, ¿cierto? Y vamos a dar un aplauso a Cristina. Agradecer a Cristina su voluntad, ¿cierto? Y también decirles que Munarchi también se dedica al bienestar de ustedes, no solo a que entregamos servicios de belleza, también nos preocupamos de tu interior, de lo que sientes, de lo que piensas. Así que agradecidas, muchas gracias, y sigan a Cristina Fruta Húmeda en Instagram, Facebook, Fruta Húmeda, y frutahúmeda.com me pueden buscar también, así que ahí. Hasta la próxima, chiquillos. Que se anima ahora, miren para acá. Déjalo un ratito.